Hey, muy buenas, soy Excepcional y en pantalla deberíais de estar viendo Mentes Poderosas. Segundo capítulo, bueno, en realidad es como el capítulo 4. De hecho debería de haber hecho un capítulo por capítulo ahora que lo pienso. Quizás haga eso, sí, ¿por qué no? Capítulo 4. Me despertó el agua fría y una cálida voz de mujer. Te pondrás bien, decía, no te pasará nada. No estoy muy segura de a quienes creía estar engañando con aquella gilipollez, aunque era evidente que a mí no. El family friendly. Dejé que volviera a acercarme la toalla húmeda a la cara y saboreé el calor que desprendía al inclinarse sobre mí. Olía a romero y a cosas del pasado. Por un segundo, solo por uno, dejó descansar una mano sobre la mía, y aquel gesto me resultó casi intolerable. No estaba en casa, y aquella mujer no era mi madre. Empecé a jadear, desesperada por no dejar salir nada. No podía llorar, ni delante de ella ni delante de ningún adulto. No me daba la gana de concederles este placer. ¿Te sigue doliendo? La única razón por la que desperí los ojos fue porque ella me forzó a abrirlos. Primero uno y luego otro, proyectando sobre ellos una luz muy intensa. Intenté levantar las manos para protegerme, pero me las habían atado con esposas de velcro. Era inútil forcejear para liberarme. La mujer chasqueó la lengua y la retiró. Y se retiró, llevándose con ella su fragancia floral. En el ambiente flotaba el olor intenso de desinfectante y agua oxigenada. Sabía dónde estaba. Los sonidos de la enfermería de Thurmond iban y venían en oleadas irregulares. Un niño que llora de dolor, unas botas que pisan las baldosas blancas, el chirrido de las sillas de ruedas al desplazarse. Era como si estuviera encima de un túnel con la oreja pegada al suelo, escuchando el murmullo de los coches que pasaban por debajo. ¿Rubí? La mujer llevaba un uniforme de quirófano de color azul y una bata blanca. Con su piel clara y su cabello rubio se fundía con su piel clara y su cabello rubio se fundía con la fina cortina que delimitaba el espacio donde se encontraba mi cama. Me sorprendí mirándola y sonrió, una sonrisa amplia y hermosa. La mujer era la doctora más joven que había visto en Thurmond, aunque, a decir verdad, mis excursiones en la enfermería podían contarse con los dedos de una mano. Había ido una vez por el virus estomacal y la deshidratación que siguió a lo que Sam denominó mi vaciado de tripas espectacular, y otra porque me disloqué la muñeca. En ambas ocasiones, después de que me sobraban un par de manos arrugadas, me había sentido peor que antes de entrar. Nada cura más rápido un resfriado que pensar que un viejo pervertido perfumado de un colonia que huele a alcohol y jabón. Pero aquella mujer era irreal, absolutamente, en todos los sentidos. Está hablando de tetas, no sé si os dais cuenta. Son tetas, rubia y lesbiana, confirme. Un momento, porque... Vale, no sabía que estaba sonando en la canción, efectivamente. Es un espectador genial. Soy la doctora Berkey. Trabajo como voluntaria para Leda Corporation. Movía la cabeza con un gesto afirmativo cuando me fijé en el emblema de un cisne dorado adornado al bolsillo de la bata. Se inclinó hacia mí. Somos una gran empresa del sector sanitario que se dedica a la investigación y a enviar médicos en los campamentos para cuidar a chicos como tú. Si te sientes más a gusto, puedes llamarme tranquilamente Kate y olvidarte lo de doctora. Por supuesto que sí. Miré fijamente la mano que me tendía. El silencio flotó en el ambiente, salpicado tan solo por el martillo del interior de mi cabeza. Después de un momento incómodo, la doctora Begbie retiró la mano y la metió en el bolsillo de la bata, pero no sin antes pasarla por la sujeción que me mantenía amarrada a la barandilla de la cama. ¿Sabes por qué estás aquí, Ruby? ¿Recuerdas lo que pasó? Antes o después de que la torre intentaba freírme el cerebro. Pero no podía decirlo en voz alta. En presencia de adultos era mejor no hablar. Escuchaban una cosa y la procesaban como otra completamente distinta. No es necesario darles una excusa para que luego pudieran hacerme daño. Llevaba 8 meses sin utilizar la voz y no estaba muy segura de recordar cómo hacerlo. La doctora adivinó la pregunta que duras penas podía retener en la punta de la lengua. Pusieron en marcha el control calmante por una pelea que hubo en la cantina. Por lo visto la cosa se descontroló un poco. Aquello era un eufemismo. Utilizaban el ruido blanco, el control calmante, como llamamos los de arriba, para tranquilizarnos, por decirlo de algún modo. Y a ellos no les afectaba en absoluto. Era como un silbato de ultrasonidos para perros, pero con el tono sintonizado de manera que solo pudieran captar o procesarlo nuestro cerebro de bicho raro. Lo activaban por innumerables motivos, a veces por cosas tan nimias como que un niño utilizaba sus facultades por accidente o para callar un brote de rebeldía en alguna cabaña. Pero en cualquiera de esos casos habían dirigido el sonido directamente a los edificios donde estuvieran los niños en cuestión. Si lo difundían por todo el campamento a través de los altavoces era porque la situación se había descontrolado de verdad. Debía de preocuparle la posibilidad de que se saltara una chispa capaz de hacernos estallar a todos. La doctora Begbie me liberó las muñecas y los tobillos sin que su rostro mostrara indicio alguno de duda. La toalla que había utilizado para limpiarme la cara colgaba de la barandilla de la cama goteando. El tejido blanco estaba salpicado de manchones de color rojo intenso. Levanté las manos para tocarme la boca, las mejillas, la nariz. Cuando las retiré, apenas me sorprendió ver los dedos cubiertos de sangre oscura. Notaba que me había forzado una costra entre las fosas nasales y la boca, como si me hubiesen estampado un puñetazo en los morros.
Intentar sentarme fue la peor idea que se me podía pasar por la cabeza. El dolor que sentí en el pecho fue tan terrible que me dejé caer de nuevo sin darme cuenta. La doctora Begbie corrió al instante a mi lado y accionó la manivela de la cama para incorporarme. Tienes algunas costillas magulladas, dijo. Traté de respirar hondo, pero la presión en el pecho era tan grande que no conseguí dar más que una desbucanada. La doctora no debía darse cuenta, puesto que siguió mirándome con los ojos bondadosos y me dijo: ¿me permites que te formule algunas preguntas? El hecho de que me pidiera permiso era asombroso de por sí. La examiné con detenimiento, buscando el odio escondido detrás de su expresión de amabilidad, el miedo acechando en su dulce mirada, el asco atrapado en la comisura de su boca. Nada, ni siquiera enfado. Un pobre niño empezó a vomitar en el box de la derecha. Vi la sombra de su perfil oscuro dibujada en la cortina. No había nadie sentado con él, nadie que le diera la mano. Solo él y un recipiente donde vomitar. Y yo estaba al lado, con el corazón latiendo de manera entrecortada por miedo a que la princesa de cuento de hadas que estaba sentada a mi lado fuera sacrificada como un perro rabioso. Aquella mujer no sabía lo que yo era. No podía saberlo. Estás poniéndote paranoica, me dije, contrólate. La doctora Begbie sacó de repente un bolígrafo entre los pelos de su desmadejado moño. Veamos, Rugby, cuando activaron el control calmante, ¿recuerdas haberte caído hacia adelante y haberte golpeado la cara? No, yo ya estaba en el suelo. No sé qué más contarle, su sonrisa se hizo más amplia y se volvió algo petulante. ¿Experimentan normalmente este dolor y este tipo de sangrado cuando activan el control calmante? De pronto, el dolor que sentí en el pecho dejó de tener con mis magulladas costillas. Lo interpretaré como un no. No podía ver qué escribía, solo que la mano y el bolígrafo volaban sobre un papel que escribía como si la vida le fuese en ello. El ruido blanco siempre me afectaba más que otra chica de mi cabaña, pero sangre, nunca. La doctora Begbie canturreaba mientras escribía, y me parecía que era una canción de los Rolling Stones. Esta de parte de los del campamento. Es una de ellos. Pero en otro mundo también no lo habría sido. Pese al uniforme de quirófano y la bata blanca, la doctora Begbie no parecía mucho mayor que yo. Tenía un rostro joven, que debía perjudicarla a Monseguro en el universo exterior. Siempre había pensado que los nacidos antes de la generación monstruo eran unos afortunados. Vivían sin miedo a lo que pudiera pasarles cuando superaran la frontera que separa la infancia de la adolescencia. Por lo que sabía, todo aquello que tuviéramos de 13 años cuando empezaron con las redadas de niño estaba fuera de peligro. En el tablero de la vida pasaba de largo del campamento de monstruos e íbamos directamente a Ciudad Normal. Pero ahora, observando a la doctora Begbie, viendo las arrugas que surcaban su cara y que nadie con 20 y pocos años debía tener, no estaba tan segura de que hubieran salido inmunes de aquello. Aunque sí había salido mejor parados que nosotros, eso era evidente. Facultades. Poderes que desafiaban a cualquier explicación. Unos talentos mentales tan monstruosos que médicos y científicos habían reclasificado a toda nuestra generación como Psi. Habíamos dejado de ser humanos. Nuestro cerebro rompía ese molde. Veo en tu informe que las selecciones clasificaron como inteligencia atípica, dijo al cabo de un rato la doctora Begbie. El científico que te clasificó te sometió a tomar las pruebas. Se me hizo un gelido nudo en el estómago. Tal vez no supiera muchas cosas sobre el mundo, tal vez nunca no hubiera estudiado más allá de cuarto de primaria, pero sabía muy bien cuando alguien estaba intentando recabar información. Hacía ya años que los soldados de la FEP utilizaban el miedo como táctica, pero durante una época se habían dedicado a interrogar con voz amable. La falsa simpatía apestaba como el mal aliento. ¿Lo sabe? Tal vez, mientras estaba inconsciente, me había hecho pruebas, análisis de sangre, un escáner cerebral o vete a saber qué. Fui doblando los dedos uno por uno hasta que tuve ambas manos cerradas con un puño. Intenté discernir a dónde quería llegar, pero me sentía atrapada. El miedo lo desdibujaba todo. La pregunta se quedó suspendida en el aire, colgada entre verdad y mentira. El sonido de unas botas que avanzaban sobre las inmaculadas baldosas me obligó a levantar la vista y a dejar de mirar de la cara de la doctora. Cada paso era una señal de alarma para separarme de la cara. Cada paso era una señal de alarma. Supe que se acercaban antes de que la doctora Begbie volviera de la cabeza. Hice un ademán para separarse de la camilla, pero no se lo permití. No sé por qué, pero lo agarré con fuerza de la muñeca, mientras que la lista de castigos por tocar a una figura de autoridad me daba vueltas en la cabeza como un CD que salta, con un chorrido cada vez más estridente. Vale, ya está procesando, ya está renderizando. Dice que le falta un minuto. Permite dudarlo. Un what fucking ever. No podíamos tocar a nadie, ni siquiera podíamos tocarnos entre nosotros. Esta vez fue distinto, susurré. Las palabras me quemaron la garganta y mi propia voz me sonó distinta, débil. La doctora Begbie solo le dio tiempo a sentir. Un movimiento mínimo, apenas imperceptible, antes de que una mano cortiese la cortina. Ya he visto alguna vez aquel oficial de las fuerzas especiales Psi. Sam le llamaba el Grinch, porque parecía sacado de la película, excepto que no tenía la piel verde. El Grinch me lanzó una mirada, torciendo el labio superior a una mueca de asco, antes de indicar a la doctora que se acercara. La doctora Begbie suspiró y dejó el portapapel con sus notas en mi regazo. Gracias, Ruby, dijo. Si el dolor empeora, llama para pedir ayuda, ¿entendido? ¿Estaría drogada? ¿Quién iba a ayudarme? ¿El niño que estaba sacando las tibas en el box de al lado? Pero sentí de todos modos. Lo último que vi de ella fue su mano corriendo de nuevo a las cortinas.
Era un detalle por su parte el querer darme un poco más de intimidad, algo ingenuo, puesto que había cámaras negras por todas partes. Habían bombillas instaladas por todo Thurmond, ojos sin párpados que vigilaban siempre y no pestañeaban nunca. Solo en nuestra cabaña habían 2 cámaras, una en cada extremo, además de otra en la puerta. Parecía una exageración, pero cuando llegué al campamento éramos tan pocos que podían vigilarnos todo el día, cada día, hasta que el cerebro les estallase de aburrimiento. Había que forzar la vista para verlo, pero una diminuta luz roja en el interior del ojo negro era la única pista para saber que la cámara le estaba enfocando a uno. Con los años, a medida que los autobuses escolares iban trayendo más niños a Thurmond, Sara y yo nos dimos cuenta de que las cámaras... Un momento. Sí, el micro está en modo... está bastante controlable. Con los años, a medida que los autobuses escolares iban trayendo más niños a Thurmond, Sam y yo nos dimos cuenta de que las cámaras de nuestra cabaña ya no tenían las luces rojas, o al menos ya no las tenían a diario. Lo mismo sucedió con las cámaras de la lavandería, los lavabos y la cantina. Supongo que con 3.000 niños concentrados en poco más de 1,5 kilómetros cuadrado, era imposible controlar constantemente a todo el mundo. Pero con todo y con eso, es con todo y eso, o con eso y todo, o con todo, sí, con todo y eso. Nos vigilaban lo bastante para tenernos amedrentados, y si uno practicaba sus facultades, aunque lo hiciera cuando caía la noche, las probabilidades de que le plagiaran se situaban por encima de la media. Aquellas luces, parpadeantes, eran exactamente el mismo tono que la banda de color rojo de sangre de los soldados Feb lucían en el antebrazo derecho. ¡Oh, Dios! ¡Wow! Referencias a los nazis. ¡Wow! Referencias a los nazis. Y en lugar de bordado sobre el tejido carmesí, el símbolo Sai indicaba su desgraciado papel como cuidadores de los niños monstruos del país. ¡Wow! En lugar de una esvástica, tienen un símbolo de Sai. ¡Wow! Alexandra Bracken, no serás tú. ¡Wow! No serás tú, David Cates, ¿no? La cámara situada encima de la cama no tenía la luz roja encendida. Me sentí tan aliviada al comprobarlo que incluso el aire se me sabía dulce. Por un momento estaba sola y sin nadie que me observara, y eso, en Thurmond, era casi un lujo insólito. La doctora Begbie, Kate, no había cerrado la cortina del todo. Pasó corriendo un médico por el pasillo y la fina tela blanca se abrió un poco más, y un conocido vestido azul captó mi atención. Me observaba el retrato de un niño, no mayor de 12 años de edad. Tenía el pelo de un tono similar al mío, castaño oscuro, casi negro. Pero mientras que yo tenía los ojos verde claro, los del niño eran tan negros que abrazaban desde lejos. Sonreía como siempre, las manos floridas sobre el regazo, el oscuro uniforme escolar sin una sola regla. Clancy Gray, el primer niño internado en Thurmond. En la cantina habían 2 fotografías enmarcadas de Clancy y varias más en el exterior de los retratos de los verdes. Me resultaba más fácil recordar esa cara que la de mi madre. Me obligué a apartar la vista de su inquebrantable y orgullosa sonrisa. Por mucho que él hubiera salido, el resto seguíamos encerrados aquí. Mientras intentaba ponerme cómoda, desplacé sin querer el portapapeles con las notas de la doctora Begbie, que había quedado olvidado sobre la cama, de tal modo que me quedó justo por debajo del codo izquierdo. Sabía que existía la posibilidad de que me estuvieran observando, pero me dio igual, ya que tenía sus borrosas respuestas al alcance de la mano. ¿Por qué lo habría dejado allí delante de mis narices si no quería que lo viese? Porque no se lo había llevado el portapapeles, como cualquier otro médico habría hecho. ¿Por qué el ruido blanco tenía sobre mí un efecto distinto? ¿Qué habrían descubierto? Las luces fluorescentes del techo parecían huesos largos y malhumorados. Zumbaban como un enjambre de moscas que se remoliaron en los oídos. Y la sensación empeoró en cuanto le di la vuelta al portapapeles. No era mi historia médica, no hablaba sobre mis lesiones actuales, ni sobre la ausencia de las mismas. No eran mis respuestas a las preguntas de la doctora Begbie. Era una nota, y decía lo siguiente. El nuevo control calmante trataba de detectar la presencia de falsos A, N y R. Tu reacción indica que saben que no es una V. A menos que hagas lo que te digo, te matarán mañana. Wow, con lo que se saben que no es ni azul ni... En plan, no, amarillo, naranja y rojo. Saben que no es una verde. Me temblaban las manos. Tuve que apoyarme el portapapeles sobre el regazo para acabar de leer el resto. Puedo sacarte. Tómate las 2 pastillas que encontrarás debajo de esta nota antes de acostarte, pero procura que no te vean los del FED. Si decides no hacerlo, te guardaré el secreto, pero no puedo protegerte mientras permanezcas aquí. Destruye la nota. Y estaba firmado. Una amiga, si quieres. Leí la nota una vez más antes de arrancarla del portapapeles y metérmela en la boca. Sabía igual que el pan que nos servían con las comidas. Copon. Un momentico. Vale. Las pastillas estaban en el interior de una minúscula bolsa transparente unida con un clip a mi historia médica. Carabateado con la pésima caligrafía de la doctora Begbie, leí lo siguiente. El individuo 2385 se golpeó la cabeza contra el suelo y perdió el conocimiento. Nariz fracturada como consecuencia de un cagazo del individuo 3286. Posible conmoción cerebral.
Me moría de ganas de levantar la vista y pirar la bola negra de la cámara, pero no me lo permití. Cogí las pastillas y me las guardé en el interior del sujetador deportivo oficial que los supervisores del campamento nos habían asignado cuando comprendieron que aquellas 1500 adolescentes no tendrían siempre 12 años, ni siquiera darían planes eternamente. No sabía lo que hacía, la verdad es que no. El corazón me latía a tanta velocidad que por un momento dejé incluso de respirar. ¿Por qué lo habría hecho la doctora Verby? Se había quedado cuenta de que yo no era verde, pero lo habían cubierto. Había mentido en su informe. ¿Sería una trampa? Pues así me delataba yo sola. Le escondí la cara entre las manos. Las pastillas me quemaban la piel. Te matarán mañana. ¿Por qué no tomarse la molestia de esperar? ¿Por qué no cogerme y matarme ahora mismo? No era eso lo que hacían con los demás. Con los amarillos, los naranjas, los rojos. Los mataban porque eran demasiado peligrosos. Soy demasiado peligrosa. Pero yo no sabía utilizar mis facultades. No era como los demás naranjas, que eran capaces de dar órdenes a raudales o inculcar pensamientos desagradables en la cabeza de los otros. Yo perseguía el poder, pero no el control. No, sufría el dolor y no percibía ningún beneficio. Por lo que había sido capaz de discernir, para que mis facultades se activasen, necesitaba entrar en contacto físico con la persona, tocarla. E incluso entonces era como si estuviese viendo sus pensamientos más que aprovechándome de ellos. Nunca había intentado implantar un pensamiento en la cabeza de otro, aunque tampoco había tenido la oportunidad ni la ganas de probarlo. Cada vez que me adentraba en la cabeza de otro, de forma intencionada o no, me quedaba sumido en un caos de pensamientos, imágenes, palabras y dolor. Y tardaba horas en volver a ser yo. Imagínate que alguien te atraviesa el techo, que el pecho pasa entre los huesos, la sangre y las entrañas y te agarra con fuerza la columna vertebral. Imagínate ahora que empieza a zarandearte de manera que el mundo se pandea y se hunde entre tus pies. Imagínate que después eres incapaz de discernir si los pensamientos que ocupan tu cabeza son en realidad tuyos o el recuerdo involuntario del cerebro de otra persona. Imagínate la sensación de culpabilidad que produce saber que conoces el miedo o el secreto más profundo de otra persona. Imagínate tener que enfrentarte a esa persona la mañana siguiente y fingir que no has visto cómo le pegaba a su padre, cómo era el vestido rojo que entregó el día de su 5º cumpleaños, fingir que no conoces sus fantasías con ese chico o aquella chica y que no sabes que mataba mascotas del vecindario por pura diversión. ¡Oh, wow! Y luego, imagínate la abrumadora migraña que sufres invariablemente a continuación, que puede prolongarse durante horas o días. Esto era lo que me pasaba. Era por lo que intentaba evitar a toda costa que mi mente rozara, aunque fuera de pasada, la de cualquier otra persona. Conocía muy bien las consecuencias, todas ellas. Del mismo modo que sabía que sucedería si me descubrían. Di la vuelta al portapapeles justo a tiempo. Apareció otra vez el soldado de la SFEP que había venido antes y corrió a la cantina. Volverás a tu cabaña ahora mismo, dijo. Acompáñame. ¿A mi cabaña? Le examiné el rostro en busca de alguna pista que me indicara si me estaba mintiendo, pero no vi nada excepto las expresiones que daba de costumbre. No pude más que sentir. Mi cuerpo era un terremoto de miedo y en el instante en el que me puse los pies en el suelo fue como si me hubieran descorchado por la nuca. Empezó a derramarse todo, los pensamientos, el terror, las imágenes. Me derrumbé sobre la barandilla de la cama y me esforcé por mantener la consciencia. Seguía viendo puntos negros cuando el soldado de la FED vociferó: ¡Date prisa! No pienses que conseguirás pasar aquí otra noche simplemente. No pienses que conseguirás pasar aquí otra noche simplemente por hacer cuento. A pesar de la dureza de sus palabras, detecté una débil chispa de miedo en su rostro. En ese momento, el del paso del miedo a la rabia, podía resumir el sentimiento de todos los soldados de Thurmond. Habíamos oído rumores de que el servicio militar había dejado de ser voluntario y de que todo aquel que tuviera entre 22 y 40 años de edad estaba obligado a cumplir el servicio militar, y la mayoría eran en las nuevas fuerzas especiales 6 del ejército. Apreté los dientes. El mundo estaba dando vueltas a mi alrededor y trataba de arrastrarme de nuevo hacia su oscuro centro. Repetí mentalmente las palabras del soldado de la SFEP. ¿Otra noche? Pensé. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Aturdida, seguía al soldado hacia el pasillo. La enfermería tenía solo 2 pisos, de poca altura. El techo era tan bajo que incluso a mí me daba la sensación de que iba a darme con la cabeza contra los marcos de las puertas. Las camas para tratamientos cortos estaban en el primer piso, mientras que en el segundo estaban reservados a niños que necesitaban someterse a lo que nosotros conocíamos como un descanso. A veces tenían algo contagioso, pero básicamente eran niños que se habían vuelto locos, de cerebros destrozados de por sí y destrozados aún sin más, si cabe, por Thurmond. Intenté concentrarme en el movimiento de los omóplatos del soldado bajo el uniforme negro, pero me resultaba difícil porque casi todas las cortinas estaban abiertas y podía verse el interior de los boxes. En la mayoría de casos conseguí no mirar o limitarme a echar una rápida ojeada, pero cuando llegué al penúltimo box de la puerta de salida, mis pies bajaron el ritmo casi por voluntad propia, de modo que los pulmones tuvieron tiempo de llenarse otra vez al aroma de romero. Oí la agradable voz de la doctora Begbie hablando del chico verde. La reconocí, su cabaña era justo la de enfrente mía. ¿Max tal vez? Vi que también tenía la cara ensangrentada. Le manchaban las mejillas y se había secado ya en la zona de la nariz y los ojos. El estómago me dio un vuelco. ¿Alguien identificado también a aquel verde? ¿Estaría la doctora Begbie proponiéndole el mismo trato?
Era poco probable que yo hubiera sido la única capaz de adivinar cómo sortear el sistema de selección, a quién influir, cuándo mentir. Quizás él y yo compartíamos el mismo color bajo la piel. Y quizás ambos estaríamos muertos mañana. ¡Sigue andando!, me espetó el soldado. En ningún momento intentó disimular su fastidio, mientras yo le seguía a duras penas, aunque no tenía por qué preocuparse. ¿Se ve el ratón? Sí, a lo mejor os está molestando. ¿Puedo hacer algo tal que así? Cromio. Captura de cursor cancelada. Mucho mejor. ¡Sigue andando!, me espetó el soldado. En ningún momento intentó disimular su fastidio mientras yo le seguía a duras penas, aunque no tenía por qué preocuparse. Mientras estuviera consciente, no me quedaría en la enfermería ni aunque me pagasen por ello, ni siquiera con la grave amenaza de que se cernía sobre mi cabeza. Sabía lo que solían hacer allá adentro. Sabía lo que se cocía bajo las capas de pintura blanca. Los primeros chicos ingresados, los colegios de indios, habían sido sometidos por un sinfín de electrochoques y terrores cerebrales dignos de la Cámara de los Horrores. Por el campamento circulaban historias que se contaban con un respeto nauseabundo, casi sagrado. Los científicos andaban buscando maneras de eliminar las facultades de los niños, de rehabilitarlos, aunque lo que en realidad consiguieron fue arrancarles la gana de vivir. A los que salieron vivos de aquello los nombraron guardianes cuando llegó el campamento a la primera oleada de niños. Llegar como parte de la segunda oleada fue para mí una extraña combinación de suerte y don de la oportunidad. Las llegadas posteriores fueron masificándose y se empezó a ampliar el campamento hasta que 3 años atrás el espacio quedó pequeño. Después de aquello ya no llegaron más autobuses. No caminaba lo bastante rápido para el soldado. En el salón de los espejos me empujó para que avanzara. El letrero que anunciaba la salida proyectaba su sanguinolenta luz sobre nosotros. El soldado de la SEP volvió a empujarme, con más fuerza esta vez, y sonrió al verme caer. La rabia se apoderó de mí, imponiéndose al dolor persistente de los miembros y al temor de que el soldado estuviera conduciéndome a algún lado para rematar su trabajo. Salimos al exterior e inspiré el aire húmedo de la primavera. La bocanada de llovizna me sirvió para tragarme la amargura. Necesitaba pensar, valorar la situación. Si el soldado me llevaba a alguna parte con la intención de pegarme un tiro y no lo acompañaba a nadie más, podría reducirlo fácilmente. Ningún problema en ese sentido. Pero la realidad era que superar la alambrada electrificada era imposible. Además de que no tenía ni idea de dónde demonios estaba. Cuando me habían trasladado a Thurmond, la realidad del paisaje había sido para mí más un consuelo que un recordatorio doloroso. Virginia Occidental y Virginia eran muy similares, por mucho que los habitantes de ambos estados opinaran lo contrario. Los mismos árboles, el mismo cielo, el mismo clima asqueroso, o te calabas hasta los huesos con la lluvia o estabas todo el día pegajoso por culpa de la humedad. Pero cabía también la probabilidad de que no estuviéramos en Virginia Occidental. Sin embargo, una de las chicas de mi cabaña juraba y perjuraba a que en el camino hacia aquí había visto un cartel que rezaba "Bienvenido a Virginia Occidental", y estábamos trabajando en esa teoría. El soldado de las FEP había disminuido considerablemente el ritmo para seguir mis patéticos pasos. Tropezó un par de veces en la hierba embarrada y a punto estuvo de caer justo delante de los soldados de la torre de control. Cuando divisé la torre, fue como si a los grilletes y cadenas de terror que me arrastraban se les sumara un peso más. El edificio en sí no era muy imponente, le llamaban la torre simplemente porque sobresalía como un dedo roto por encima de un mar de cabañas de madera de una sola planta, dispuestas en círculos concéntricos. La alambrada electrificada constituía el círculo exterior y sirvió para proteger al mundo de nosotros, los monstruos. Los otros 2 círculos siguientes los formaban las cabañas de los verdes. Las de los azules, los otros 2. Antes de que se lo llevaran, los rojos y los naranjas vivían en los siguientes círculos. Eran los más próximos a la torre, puesto que los supervisores querían tenerlos muy controlados. Pero después de que un día un rojo prendiera fuego a su cabaña, decidieron alejar a los rojos hacia los extremos y servirse de los verdes a modo de seguro, por si acaso las verdaderas amenazas intentaban huir a través de la alambrada. ¿Número de intentos de fuga? 5. ¿Número de intentos de fuga terminados sin éxito? 0. No conozco ni un solo azul o verde que intentara alguna vez fugarse. Siempre hubo intentonas desesperadas y patéticas de fuga. Los protagonizaron pequeños grupos de rojos, naranjas o amarillos, y cuando los capturaron jamás volvimos a verlos. Aunque eso fue en los primeros tiempos, cuando teníamos más interacción con los chicos y chicas de otros colores, y antes de que nos cambiaran las cabañas. Las cabañas que habían dejado vacías los rojos, los naranjas y los amarillos, se convirtieron en las cabañas que los azules y los verdes que iban llegando. El grupo más numeroso fueron ocupando las antiguas cabañas de los azules. El campamento creció hasta tal punto que los supervisores decidieron escalonar nuestras actividades, de modo que empezáramos a comer según color y sexo, e incluso así estábamos apretados en las mesas. Llevaba años sin ver de cerca a un chico de mi edad. No empecé a respirar de nuevo hasta que la torre quedó a mis espaldas y tuve claro, sin apenas sombra de duda, que sabía hacia dónde nos dirigíamos. Gracias, me dije, sin dirigir mis pensamientos a nada en concreto. La sensación de alivio se me alojó en la garganta como un pedrusco. Unos minutos más tarde, llegamos a la cabaña 27.
El soldado me acompañó hasta la puerta y señaló el grifo que había a la izquierda. Asentí y me lavé la cara con agua fría para quitarme los rastros de sangre. El soldado esperó en silencio, aunque con impaciencia. Transcurridos unos segundos, noté un tirón en la camiseta que me obligó a incorporarme. Con la otra mano, el soldado de las FEP deslizó la tarjeta de acceso en la cerradura de la puerta. Ashley, una de las chicas de mi cabaña, abrió la puerta y la sujetó con el hombro para que yo entrara. Me cogió del brazo y dirigió un gesto de asentimiento a los soldados de las FEP, que pareció quedar satisfecho. Sin decir palabra, dio media vuelta y se marchó. ¡Dios mío!, dijo Ashley, tirando de mí hacia adentro. ¿No podían dejarte ingresar otra noche? Oh, no, claro, cuanto antes te mandaron aquí, mejor. ¿Esa sangre? ¿Es sangre todo eso? Agité las manos para soltarme, pero Ashley hizo caso omiso y me retiró la menera de la cara. Al principio no comprendí por qué me miraba de aquella manera, con los ojos abiertos de par en par, encendidos, se mordió el labio inferior. La verdad, creí que estabas... Seguíamos aún junto a la puerta, pero me di cuenta de que el frío se había apoderado de la cabaña. Un frío que se me pegó a la piel, como una capa gélida de seda. Ashley llevaba demasiado tiempo allí como para venirse abajo, pero me sorprendió verla esa tan polvo y sin saber qué decir. Y algunas chicas más eran las líderes honorarias de nuestro triste y desigual grupo, habiendo sido nominadas principalmente porque habían alcanzado determinados hitos corporales antes que las demás, y gracias a ello podían explicarnos lo que nos pasaba sin reírse de nosotros. ¡Wow! Las primeras a las que le bajó la regla. ¡Wow! Le ofrecí una débil sonrisa. Me encogí de hombros, mudada por completo. Pero no quedó convencido con mis gestos y no me soltó. La cabaña estaba oscura y el ambiente era húmedo. El habitual olor a moho adherido a todas las superficies. Pero prefería 1000 veces aquello al hedor limpio y estéril de la enfermería. Dime, Ashley cogió aire. Dímelo si necesitas algo, ¿entendido? ¿Y tú qué podrías hacer? Me habría gustado preguntarle, pero me giré para dirigirme al rincón izquierdo del fondo de la abarrotada cabaña. Los susurros y las miradas me acompañaron en el zigzagueante recorrido entre las filas de las hileras de literas. Las pastillas que llevaba escondidas en el sujetador parecían de fuego. ¿Qué así había ido? Oí decir a alguien. Vanessa, que dormía en la cama inferior, que quedaba en la derecha de la mía, se había encaramado a la litera de Sam. Cuando me acerqué, interrumpieron su conversación y se quedaron mirándome, los ojos como platos, boquiabiertas. Verlas juntas seguía poniéndome enferma, incluso después de un año. ¿Cuántos días y cuántas noches habría pasado yo ahí arriba con Sam, haciendo caso omiso a los intentos de Vanessa de arrastrarnos a sus conversaciones estúpidas y sin sentido? El puesto de mejor amiga de Sam llevaba vacante menos de 2 horas cuando Vanessa se acercó sigilosamente con él. Se hizo sigilosamente con él, y no pasaba un solo día sin que Vanessa no me lo recordara. ¿Qué? Sam asomó la cabeza por la litera. No parecía maliciosa ni hostil, como solía mostrarse últimamente. Más bien parecía preocupada. Tía Considia, ¿qué te ha pasado? Hice un gesto negativo con la cabeza y sentí una fuerte presión en el pecho, provocada por todo lo que deseaba decir. Para soltó una carcajada. ¡Oh, oh, oh! ¡Bonito! ¡Muy bonito! ¿Y te preguntas aún por qué no quieres seguir siendo tu amiga? Yo no. Da lo mismo. A veces me preguntaba si quedaba todavía alguna parte de Sam que se acordara de mí, o que quizás recordara a la persona que fue antes de que yo la destrozara. Me resultaba asombroso haber sido capaz de eliminar todo lo bueno de Sam, o todo lo que yo más adoraba de ella. Todo había desaparecido con solo tocarlo. Uy. Algunas chicas me han preguntado en su día sobre lo sucedido entre nosotras. En su mayoría, pensaba que Sam se comportaba con gran crueldad conmigo cuando afirmaba que jamás habíamos sido amigas y que nunca lo seríamos. Yo intentaba restarle importancia, pero la verdad es que Sam era la única persona que había hecho soportar mi existencia en Thurmond. Sin ella, aquello no era vida. No era vida, en absoluto. Manoseé la bolsita de las pastillas. O sea, básicamente se agarró la teta. En plan, teta. Gusta. La cabaña era marrón. Marrón y más marrón. El único color distinto en el banco era el blanco de las sábanas, que además se estaba tornando amarillento con los años. No había estanterías con libros, ni pósteres, ni fotografías. Solo nosotras. Disculpadme. Me introduje a gatas en la lindera y dejé caer de cara sobre las gastadas sábanas Inspiré para oler los aromas que también conocía, alejía, sudor y algo que sin duda era tierra. Intenté no escuchar la conversación que se desarrollaba por encima de mi cabeza. Perdón otra vez, joder. Creo que una parte de mí se había mantenido desesperadamente a la espera de reparar el mal que le había hecho a mi amiga. Pero lo hecho estaba. Aquello había pasado, mi amiga se había ido y la única culpable era yo. Lo mejor que podía hacer por ella era desaparecer. Incluso en el caso de que la doctora Begbie no me hubiera engañado y fuera cierto que pensaban deshacerse de mí, no nos relacionarían, no interrogarían ni castigarían a Sam pensando que podía haberme ayudado a esconderme, como harían a buen seguro si siguiéramos siendo amigas. En Thurmond éramos casi 3000 en total y yo era la última naranja. Quizás la última en todo el mundo. O uno de los 2 últimos ejemplares, en el caso de que el chico de la enfermería fuese como yo.
que descubrieran la verdad era solo cuestión de tiempo. Yo era peligrosa, y sabía perfectamente bien lo que hacían con los chicos peligrosos. La rutina del campamento continuó como siempre. Todos en cola en la cantina exterior para cenar, luego a los lavabos y finalmente de vuelta a las cabañas para dormir. En el exterior empezaban a oscurecer, y pronto sería noche cerrada. Muy bien, gatitas, le voy a decir a Ashley. De aquí a 10 minutos nos apagan las luces. ¿A quién le toca? A mí. ¿Puedo continuar donde lo dejamos? Rachel estaba en el otro extremo de la cabaña, pero su voz chillona se oía estupendamente. Sí, Rachel, no sé si como lo hacemos siempre. De acuerdo, muy bien. Resulta que la princesa estaba en la torre y seguía muy triste. Chica, la interrumpió Ashley. O animas un poco la cosa o paso a tu aburrido culo y salgamos al siguiente. ¿Entendido? Tío Rachel. Me puse de lado e intenté vislumbrarlo entre las filas de literas. La princesa sufrió un terror terrible, muchísimo dolor. Dios mío. Ese fue el único comentario de Ashley. Siguiente. Marcy cogió el testigo del relato y lo enlazó como mejor pudo. La princesa, encerrada en la torre, no hacía más que pensar en el príncipe. Me perdí el final de la historia. Me pasaron tanto los párpados que me resultaba imposible mantener los ojos abiertos. Si hay algo que sin duda echaré de menos en Zuko, pensé, dejándome arrastrar por el sueño, es esto. Los momentos de tranquilidad, cuando nos estaba permitido hablar de cosas prohibidas. Sexo... No sé. Teníamos que encontrar alguna forma de entretenernos, puesto que no teníamos más historias, ni sueños, ni futuro, que las que nosotros mismas nos inventábamos. Me tragué las pastillas de una en una, con el sabor del caldo de pollo presente todavía en la lengua. Por lo menos no saben a mierda. Habían apagando las luces de la cabaña hacía 3 horas y Sam llevaba 2 roncando. Abrí la bolsita de cocaína y dejé caer las pastillas en el huevo de la mano. Guardé de nuevo la bolsita en el sujetador y me introduje la primera pastilla en la boca. Estaba caliente después de haber permanecido tanto tiempo en contacto con mi cuerpo, lo que no facilitó la voz de engullirla. Decidí ir a por la segunda antes de que me abandonara el valor. Con una mueca conseguí que se deslizara garganta abajo. Y entonces esperé. Capítulo 5. Bueno, chicos, aquí se acaba este vídeo. Yo voy a seguir en stream, pero no creo que siga leyendo. Seguramente seguiré jugando. Encantado. Quiero volver a hacer esto. Me gustaría hacerlo una vez cada noche o algo así. Leerme un capítulo, o sea, varios capítulos en stream, pero ir poniendo un capítulo cada noche. Un placer. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós. No se ha detenido la grabación.